¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos a En Portada. Estamos aquí a viernes, prácticamente al final de la semana, la primera semana de este mes de mayo. Es día 7 y, como siempre, vamos a contar con la participación de 3 invitados para comentar la actualidad, una actualidad que viene marcada también por los titulares del periódico que leemos en unos instantes. Es para mí un honor saludar hoy a Antonio Troitiño. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. También está con nosotros María Rodríguez Uteriño. Hola María, hola. Encantado. Y aquí a mi lado está también José Carballo. Hola Carballo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Lectura de los titulares. El primero de ellos, la que se viene encima o cómo gestionar el nuevo escenario. Los jueces arbitrarán cómo se despertará Galicia el 9M, dice ese titular. Incorpora varios sumarios por orden. La Xunta espera autorización del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para prohibir, entre otras cosas, reuniones de no convivientes entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. Gran parte de las restricciones actuales cambiarán, con bares abiertos hasta las 23 horas y restaurantes hasta la 1 de la madrugada. En residencias de mayores se amplían las salidas y se permitirá el contacto, y también la movilidad será total salvo en concellos con la máxima incidencia COVID. En la fotonoticia, pues tiempos de localización de escenarios para rodajes. Zarauza busca la cara más cinematográfica de Carballiño, el próximo rodaje de Malencolía. El director Alfonso Zarauza comenzó ayer la búsqueda de escenarios para el rodaje de su película Malencolía, que se desarrollará en Carballiño. En la imagen, Zarauza en el centro con su equipo. En el apartado Más Noticias, pues leemos estos asuntos. En primer lugar, Jacome intenta sin éxito que sus ediles críticos vuelvan al grupo de gobierno. El Concello concede licencia para edificar en As Lagoas 6 torres con 209 viviendas. Grupos organizados roban piezas de metal del yacimiento de Valencia do Sil. Oposición política unánime al cobro de peajes en las autovías de Galicia, y también la dueña de un piso prostíbulo reclama cárcel a un cliente que le arrancó un diente. Sin haberlo intentado me ha salido un pareado. En los deportes, Huesca Club Orense Baloncesto y Polígono Barbadas, los directos del fin de semana en laregion.es, en la web de La Región. En lo alto de la portada, medicina desde el helicóptero del 061. Un reportaje: no serviría para estar en consulta. Me gusta la urgencia y la acción extrahospitalaria, dice esta profesional del 061. Hoy con el periódico, ejemplar de la revista Loureiro, mucho más que una cooperativa. Son los asuntos de este viernes, día 7 de mayo. Ahí está la portada y, como siempre, ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestros colaboradores en el día de hoy. Comenzamos por Antonio Troitiño, para que, bueno, anticipe o dé siquiera una visión de la Galicia después del 9M, de la Galicia y del resto de los territorios, una vez que decae el estado de alarma, y que parece ahora los jueces van a ser los responsables, cuando pensábamos que eran los políticos, van a ser los responsables de poner coto a determinadas actividades. Bueno, en todo caso, señor Troitiño, le escuchamos. Eu xa teño comentado algunha vez máis que nos temas da COVID e todo isto manifestome con unha certa prudencia e con unha certa lonxanía, no sentido que eu creo que o que estamos como agotados xa de recibir información e sobre todo de recibir desinformación en relación con este tema. Solo dúas consideracións. Unha delas é desear o mellor, o gallá nos vai a ben, e a outra é que, bueno, efectivamente estamos no mundo do revés. Eu non sei se nos acordamos todos de que hai un tempo o goberno loitaba con moitísima dificultade para poder prorrogar un estado de alarma cada 15 días porque ninguén lle votaba a favor, especialmente a oposición do Partido Popular. Pasado o tempo, o goberno atrinchérase na necesidade de que decaia o estado de alarma e os representantes do Partido Popular berran de Dios por as esquinas porque se quita o estado de alarma. Por tanto, eu creo que é tempo de empezar a tomar unha certa distancia con co ruído
adoptar comportamentos responsables, axudar no que se poida e, como broma, se alguén ten que facer algún encontro extra, pois facelo antes da 1 da mañá, porque a partir da 1 da mañá non se pode. María. Bueno, la nueva etapa, la verdad que la vemos, yo personalmente la veo con un poco de preocupación, porque realmente no sabemos lo que va a pasar a partir del domingo. Yo creo que los políticos eran los que tenían que tomar las decisiones. Creo que en estos momentos hay muy poca gente vacunada, con lo cual la gente tenemos que ser responsables y seguir tomando las medidas que llevamos tomando hasta ahora, porque la pandemia no terminó. O sea, todos tenemos ganas y deseamos volver cuanto antes a nuestra vida, pero lo que realmente pasa es que todavía está ahí el virus, ¿no? Entonces creo que responsabilidad y poco más. Responsabilidad. Responsabilidad. A ver cómo se gestiona, porque la irresponsabilidad de algunas, incluso cuando había estado de alarma, la irresponsabilidad fue la que llevó a determinados picos de la pandemia también, lamentablemente. Carballo. Bueno, yo creo que encaramos una nueva normalidad, ¿no? Y dentro de esa nueva normalidad entra la cuestión esta del estado de alarma, ¿no? Que yo creo que, sin embargo, es un reflejo de algo que no ha cambiado nunca, y es la incapacidad política actual para ponerse de acuerdo absolutamente en nada. ¿No? ¿Por qué no prorrogamos el estado de alarma? Bueno, pues porque el estado de alarma se ha revelado como la herramienta más eficaz para luchar contra la pandemia en todo este año que llevamos de pandemia, ¿no? ¿Y por qué no lo renovamos? Porque también es verdad que se ha convertido en un calvario para el gobierno cada vez que lo tiene que prorrogar, ¿no? Salvo en las primeras ocasiones en las que contó con el apoyo del Partido Popular y por lo tanto lo sacó adelante, ¿no? Entonces el gobierno, para evitar ese calvario, un nuevo calvario, lo que decide es no prorrogar el estado de alarma, pero es la consecuencia de la incapacidad del gobierno para ponerse de acuerdo con sus socios, pero también para ponerse de acuerdo entre el PP y el PSOE, incluso para ponerse de acuerdo entre el gobierno y las comunidades, porque si fuera posible cualquiera de esos acuerdos, posiblemente estaríamos en una situación bien distinta, ¿no? Pero si nos vamos a los propios partidos, también hay mucha incoherencia y mucho desacuerdo. Vemos que el PP está en contra de prorrogar el estado de alarma, pero sin embargo, presidentes del PP como Feijóo están a favor, ¿no? Bueno, al final, la consecuencia de todo ello, de esa incapacidad de llegar a acuerdos, es una delegación de las competencias que son propias del gobierno en los jueces, ¿no? Y esa es la clave, ese es el por qué los jueces van a decidir. Bueno, por la incapacidad de todos para ponerse de acuerdo en una situación tan compleja como esta, ¿eh? También los jueces han dicho que están empezando a estar un poco cansados. Sí, claro, es que tener que hacer el trabajo que no hacen otros. Es decir, claro, al final los jueces, como su propio nombre indica, tienen que aplicar las leyes. Pero el poder legislativo radica en el Congreso de los Diputados. Claro, claro, y en un país en que todos hacemos gala de la división de poderes, claro, entonces aquí el legislativo y el ejecutivo están facultando a los jueces para que ejerzan. Y bueno, del decaimiento, pero del decaimiento del estado de alarma habló todo el mundo. Habló el Partido Popular, sí. En A, en B y en C, el PSOE también. Sí, porque presidentes de comunidades han dicho cosas diferentes a lo que del PSOE, han dicho cosas diferentes a lo que decía Pedro Sánchez en Moncloa. Pero dígase lo que se diga, aquí lo que se echa en definitiva de menos es que haya pasos intermedios, que no venga desde las restricciones máximas a la laxitud total. Es decir, que haya términos intermedios y herramientas administrativas o jurídicas que puedan aplicar las comunidades o quien sea, para que esto no sea un desmadre y lo dejemos todos en manos de esa gran señora que es doña responsabilidad, a la que aludía también María, Pepe. Estoy de acuerdo. Ahí lo lógico sería una prórroga, no sé si por 15 días o un mes. Posiblemente no haría falta prorrogarlo mucho más, de estado de alarma. Si eso no es posible, lo siguiente sería un acuerdo entre comunidades y gobierno, pero no se produce nada de eso. Mira, yo creo que el problema de fondo está en la falta de liderazgo de quienes gobiernan y quienes lideran la oposición. Y te pongo un ejemplo. Felipe González. Cuando en un momento dado, después de posicionarse en contra de la entrada de España en la OTAN, decide que lo mejor para España en aquel momento era entrar en la OTAN. Lo asume, lo explica, lo comunica y al final gana un referéndum, convoca un referéndum y lo gana.
contradiciéndose a sí mismo, pero argumentando sus decisiones, anteponiendo un interés que se entendía que era general en aquel momento a su propio criterio, por lo menos al criterio que había mantenido hasta ese momento. ¿Qué está pasando ahora en política? Está pasando que no se toman decisiones que se consideran necesarias por el que dirán, o mejor dicho, por el que votarán, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Más por el que votarán. Bueno, a eso me refería, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en este país, que falta liderazgo, y los problemas se afrontan de esa manera, como lo afrontó Felipe González en su momento con el tema de la OTAN, con liderazgo, y yo creo que es lo que esencialmente falta ahora mismo. Antonio, ¿algo que comentar? ¿O María? Pasamos a una cuestión que tiene que ver con la política local, y de nuevo hay un titular: Jácome intenta sin éxito que sus ediles críticos vuelvan al grupo de gobierno. Yo no sé si hay escenarios de una nueva mayoría, si hay alguna nueva posibilidad de que se reedite pues la constitución de una corporación o de un modelo de gobierno con Democracia Orensana y el Partido Popular a modo y manera del 2019. Bueno, los que ya se fueron, llamados díscolos o similares, han dicho que ni de coña. ¿Qué ves ahí, Antonio? Eu xa non sei nin opinar de toda esta historia, non? Decía George Orwell que viría un tempo en que o fascismo traería a liberdade, dicindo precisamente eso, que en aras da liberdade se implantaba o fascismo. E tamén decía que as sociedades que elixen políticos corruptos, políticos da catadura que temos agora, non son sociedades víctimas, decía que eran sociedades responsables desa situación, non? E en Ourense, xa levo tempo dicindo, como eu non me teño que presentar ás eleccións, podo decir o que opino dos ourensáns, se non había que decir que eran cojonudos, non? Pois somos os responsables do que hai no Concello de Ourense, é dicir, somos os que votamos, e votamos dun xeito determinado, e temos os representantes que temos. E ademais, o que é peor é que os representantes que temos no Concello de Ourense saben que un debate ao que apelaba Carballo nos tempos da transición, nestes momentos non ten absolutamente ninguna importancia, non vos engañedes. É dicir, non ten absolutamente ninguna importancia facer un debate sobre cerveza ou sanidade. Se faz un debate sobre tomar cañas ou a sanidade ou a educación, ganan as cervezas, evidentemente, acaban de ganar en Madrid as cañas. É dicir, a vida é así de dramática. Entonces, en Ourense, temos o que temos porque os cidadáns non toman conciencia cando hai que votar do que representa a emisión do voto. É dicir, pode alguén, eu son moi crítico e cando vexo unha película disfruto un pouco dela porque empezo a decir, pero que exageración, homes, eso non o cree ninguén, etc. Bueno, nesta obra, neste sucedido en Ourense, é imposible que ninguén tuvera capacidade para narrar unha película deste tenor. Alguén dinlle que tense que ir porque van vir os helicópteros leválo detenido e isto pacta no PP e Caride, despois o que se iba non se vai, despois Caride pacta a ver se votan a Baltar da Diputación, despois Baltar agora di que hai que volver a gobernar, que hai que blanquear a Jácome porque non era tan negro como parecía, e agora resulta que se o PP vai volver, pero claro, se volve non chegan, porque o problema é que o importante hai que votalo con 14, e non dan. Entón vamos a ver se volvemos a chamar, oiga, que volvan os outros tamén, que total, vamos a ver, hombre, é dicir, isto non soporta ninguén, non hai ninguna capacidade para poder analizar isto, é dicir, isto é un esperpento, isto era razón máis que suficiente para disolver o Concello de Ourense e nombrar unha xestora, como pasou en Málaga, en Jesús Gil, en Marbella, e xa está, isto acabouse, é dicir, isto non ten para onde ir. Agora encima buscamos outra cousa que me parece terrible, culpabilizar aos funcionarios no momento en que hai un certo malestar social porque hai pobreza, entón os funcionarios que hai uns anos eran uns miserables que non cobraban un can comparado con un rapaz que deixaba de estudiar aos 14 anos e se metía a traballar nunha obra e ganaba moito máis que un licenciado na administración. Agora resulta que os funcionarios son os culpables e con total impunidade se di que a policía é unha mafia, xa o teño de tomar e non pasa absolutamente nada. E se lle di a un ingeniero do ayuntamiento que sea tan bon que se vai a NASA, oiga, ya está bien, hombre, ya está. E como alguén que representa a un partido que goberna en Galicia pode pensar, pactar con isto, é dicir, a min de verdad
me parece que vivimos nunha situación que dramáticamente pode e vai empeorar. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa para la publicidad. Sigue este asunto y también otros en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, nos acompaña hoy en tiempo de análisis de la actualidad Antonio Troitiño, María Rodríguez Uteriño y también José Carballo. Estamos con la cuestión partiendo del titular de la portada. Jácome intenta sin éxito que sus ediles críticos vuelvan al grupo de gobierno. Hizo ya la primera intervención Antonio Troitiño y ahora escuchamos también a María y a José Carballo. Pero quiero hacer una pequeña reflexión, un pequeño comentario por un gesto que hizo Antonio Troitiño cuando yo le invité a hablar sobre este asunto y demostró tardanza en el arranque por hastío y por cansancio de este asunto. Confieso que fue una situación idéntica a la que ayer expresó en un tema similar quien se sentaba ahí, que no era otro que Lalo Pavón. Lalo Pavón confesó estar cansado de este tipo de análisis y de situaciones y de estar siempre dando la vuelta a la misma matraca. También ahí que se sentaba donde estaba hoy María, se sentaba Julio Álvarez, dijo más o menos lo mismo, y donde está José Carballo estaba Noa Presas, que también se expresó en semejante situación. ¿Significa eso que también estamos postrados, María, estamos bajando los brazos, entregados ya a que pase esto y bueno, ya cuando nos toque en el año 2023 votaremos y a ver qué pasa y mientras tanto periodo perdido? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que sí, lamentablemente. También estás cansada de oírlo de Jácome. Estoy agotada, cansada, no lo siguiente. Yo creo que en general toda la ciudad. Lo que pasa que a lo mejor la ciudad sí que deberíamos agruparnos y unirnos y decir basta ya a esta situación, ¿no? Porque tú vas por Orense y sinceramente es una pena ver la ciudad. O sea, ves todo abandonado, los parques abandonados, los locales vacíos. Pero es todo culpa de los funcionarios, acuérdate. No, sí, bueno, según Jácome, todo igual que todo, es culpa de los demás, pero de uno mismo nunca se ve. Pues él mismo, ya que fue ahora a Barcelona a ver esas escaleras que tanto dice y que los ingenieros de Orense no valen para nada, lo que tendría que ver él a sí mismo es que los alcaldes de otra ciudad tienen las ciudades perfectamente, y aquí los parques, las hierbas sobresalen por encima de las plantas. O sea, ahí en Otero Pedrallo, que fue cosa del PP, también pusieron el césped artificial y sobresalen las hierbas por encima. O sea, es un auténtico desastre. Entonces yo creo que la ciudad pues votó en su momento porque bueno, que creería en los propósitos que tenía Jácome, pero ha llegado un momento que yo creo que es que 2 años más la ciudad es que no sé en qué va a quedar, o sea, en ruinas, total, una pena. Pepe. Durante esta semana, después de las elecciones en Madrid, escuché a varios responsables políticos, Carmen Calvo, a Monedero, algún otro más por ahí, como que responsabilizando a los ciudadanos del resultado de las elecciones. En el discurso de Troitiño me pareció entrever una intención parecida, ¿no? Seguro que no, pero bueno, me pareció entreverla. Sí, sí. Y yo creo que, claro, no se debe, ¿no? Es decir, me parece poco serio apelar siempre a los ciudadanos, al interés ciudadano, y pues culparlos a ellos cuando el resultado no es el que nos interesa. Aquí los ciudadanos votaron y eligieron, y es verdad que eligieron un cambio en esta ciudad que no se produjo. El cambio venía por un gobierno liderado por el Partido Socialista, que fue el que ganó las elecciones, ¿no? En todo caso, al final los ciudadanos eligen entre lo que se les ofrece. No eligen libremente a quien consideran el mejor alcalde para esta ciudad, sino que eligen entre la oferta que le presentan los demás partidos. Y posiblemente, cierto es que los demás partidos a lo mejor también deberían de hacer algún tipo de reflexión o autocrítica para ver por qué los resultados fueron como fueron, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que, volviendo a la pregunta que planteabas al principio, ¿no? La vuelta de los críticos, me sorprendería que volvieran, ¿no? Yo creo que lo único que va a volver es un gobierno posiblemente parecido al que había al principio de la legislatura, con PP y Democracia Orensana, ¿no? Que parece que todo apunta en ese sentido, pero dada la experiencia de ambos
con los críticos de democracia de Ourensano, con los díscolos, por lo que contaba Troitiño, que bueno, pactaron con unos, con otros, traicionaron a unos y a otros, me parece muy difícil que puedan volver a un gobierno, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto que esta ciudad necesita empezar a hablar ya de gobernabilidad, más de gobernabilidad y menos de mociones de censura, porque se ha confirmado que son imposibles, ¿no? Quero tomar o pano que me tirou Carballo e decir que eu sí responsabilizo a sociedade de Ourensá, eu sí responsabilizo a sociedade de Madrid, eu sí responsabilizo aos cidadáns que votan cada vez que votan, e non é certo, con respeto evidentemente, que os cidadáns elixan entre o que se lles ofrece e o que non se lles ofrece. Mire, os cidadáns elixen sin ningún sentido, sin ninguna responsabilidade e sin ninguna capacidade de análisis. E dixen yo antes, si se fixera un debate sobre sanidade, voulles contar unha anécdota que me parece que o explica perfectísimamente. Un día decía a min un empresario desta cidade, decía, que lástima, Troitiño, que lástima, tes que volver, joder, un home como a ti que perda para a política, non sei que, e decía que non, que era imposible, e demais, e dicía, falando de Jácome, precisamente, é que Jácome ten a televisión, por eso é, e dixenlle, mire, non é verdad, si a mí me das todos os días media hora de televisión, non me ve ninguén. Eu falo o primeiro día do Plan Xeral de Ordenación Municipal da necesidade de ser quen, de que Ourense volva a estar forte, de traer inversións, etc. Para non aburrir, porque non hai tempo, o primeiro tipo que me escoita di, coño, este home sabe de que fala. E escoitame un cuarto de hora, ben farto de traballar, escoita un cacho e aténdeme con certa atención. O día seguinte falo da necesidade de uns orzamentos que estructuren, vertebren unha cidade, que contemplen as infraestructuras, e escoitame con certa atención, pero xa solo 10 minutos. Para non facer o conto moi largo, o venres da semana, tendo empezado o lunes, o venres di, estou hasta o carallo todos os días este tipo aquí comendo má cabeza, non sei. Ahora ben, vostede senta a Jácome, a Manolo do Fórum, non sei cantos, cunhos vasos de viño, faltándolle ao respeto a María Santísima, non sei que máis, audiencia plena. A sociedade ten que implicarse necesariamente nos problemas que cada día lle afectan, ten que participar no debate se o que quere tomar cañas en Madrid ou tira hospitales en condicións, e se non, é responsable do que pasa. É certo que isto ven de moito tempo atrás, no que se desestructurou total e absolutamente o debate político e o debate social, apartouse os grandes temas da análise, vulgarizouse todo e o único que prima aquí é o diñeiro, a facilidade, etc. E eu creo que esa é a responsabilidade. En fin, esa é a miña opinión e aí a deixo. Por lo menos has arrancado alguna que outra sonrisa en María Rodríguez de Outeiriño. Pois xa é moito. Xa me dou por satisfeito. No, ella es muy risueña, ella es muy risueña. A ver, yo no creo que haya que responsabilizar a los ourensanos en este momento. Yo creo que los partidos políticos, que son los que sí realmente han votado a han los interpretado el sentir de los ciudadanos a su modo y manera. Creo que deberían ver lo que necesita la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que lo que no pueden hacer es reunirse como se reunieron para estar de acuerdo y ponerse de acuerdo en sus propios sueldos y no sean capaces de reunirse para ver el bien de la ciudad. Eso me parece una aberración. Entonces, eso no es culpa de los ciudadanos, es culpa de los que están en esos partidos. Yo creo que los partidos políticos tienen la obligación de estar conectados con la sociedad a la que aspiran a representar, ¿no? Y tienen que tener la capacidad de saber interpretarla, lo que decía Antonio, ¿no? Como decía Felipe González, y es la segunda vez que lo cito, ¿cómo le echáis de hacerse menos? cargo de su estado de ánimo, ¿no? La política, cada vez menos. Bueno, pues yo cada vez creo que más. Felipe González decía que... Pues depende con quién hay que compararlo, Antonio. Bueno, eso sí, evidentemente. Claro, es que ahí está. Es que en la Depende con quién hay que comparar. En la comparación yo creo que gana, más que pierde, ¿no? Pero decía Felipe González que la política es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no te haces cargo del estado de ánimo de la gente, cuando no conectas con ella, cuando no la interpretas correctamente y diseñas una campaña en la que una campaña desconectada con todas esas realidades, no puedes echarle después la culpa a los ciudadanos.
posiblemente, o por lo menos, hombre, háztelo mirar primero tú, haz un análisis, autoanalízate, haz autocrítica y llega a alguna conclusión que sea coherente. Ahora, echarle la culpa a los ciudadanos que no te votan, porque no te votan cuando posiblemente el problema sea tuyo, que no digo tuyo, pero de los partidos que no conectan, que no lo saben interpretar, bueno, me parece un profundo error, ¿no? Un profundo error. A ver, hay muchos matices. Probablemente de los 12.000 personas que votaron a Jácome... Yo hablaba de Madrid. Ah. No táchese ben. Pero a ver, eu falaba, perdón, Antonio. Sí, perdón. que yo decía que de los 12.000 votantes que tuvo Jácome en el 2019, a lo mejor muchos no querían un pacto con el Partido Popular. Es decir, Jácome, una de las grandes bichas que tenía era Baltar y el Partido Popular. Le faltó tiempo para abrazarse al Partido Popular. Yo no sé si eso a los que le votaron pues coincide con su ideario. Voy a plantear ya un último asunto, pero antes, Antonio. No, nada, era sencillamente que Jácome non engañou a ninguén. É dicir, Jácome presentouse no mismo estado no que está ahora as últimas eleccións. E a xente votou, é dicir, non cabía esperar que Jácome de repente lle entrara a responsabilidade institucional, creo eu, vamos, eu non creo que nadie pensara que iba a baixar a Virgen un día a iluminalo para que fora un home sensato, en fin, eu creo que non dá para máis. Bueno, oye, y esto de la eventualidad de tener que pagar por viajar por autovía e incluso alguna cosilla más, y algunas propuestas que están ahí encima de la mesa que se asemejan a un correctivo fiscal duro. ¿Qué opinión le merece a María Rodríguez Outeiriño? Oposición política unánime al cobro de peajes en las autovías de Galicia. Yo creo que eso es imposible. O sea, yo creo que Galicia ya tenemos unos peajes elevadísimos, demasiado elevados en determinadas autopistas, como por encima en todas las autovías tener que pagar. O sea, creo que Galicia saldría perdiendo exageradamente con esta... Espero que no se lleve a cabo. Carballo. Bueno, yo creo que como reflexión general, España lleva tanto tiempo aplazando reformas que tendría que haber hecho hace mucho, que ahora, como consecuencia, como contrapartida, como la cara B de esos fondos que vamos a recibir para la recuperación y la resiliencia, nos van a obligar a hacerlas todas al mismo tiempo. Y ahí entra el tema de los peajes, pero también vamos a tener que hacer reformas laborales, fiscales, de pensiones, que van a ser durísimas, ¿no? Vamos a salir de una crisis económica y sanitaria muy notable, y es posible que pronto acabemos metido, como ocurre en algún país latinoamericano, en una crisis social y de malestar general muy notable, ¿no? Con relación al caso de las autovías, es difícil de entender, ¿no? Portugal lleva cobrando por el tránsito en autovías desde hace años ya, ¿no? Porque se lo como impusieron, consecuencia, igual que el rescate. Igual que a nosotros ahora. Entonces digamos que estamos rescatados. Pero no, es que el matiz es importante, Carballo. Es decir, el gobierno presenta unos planes a Bruselas con una cara A y una cara B, y la cara B la oculta. Claro, y la gestión de ese tema. Digamos que nuestro país está al borde del rescate, que era el mensaje que se transmitía en el año 2011, que estábamos al borde del rescate y que iban a venir los señores de negro, y que ahora nos iban a decir lo que nos iban a hacer: hachazo a las pensiones, hachazo a los sueldos públicos, hachazo a las infraestructuras y carga impositiva hasta que dobláramos claudicando. Bueno, entonces no digamos que nuestra propuesta es de las reformas, cuando verdaderamente lo que hay es meter en el platillo de la balanza un hachazo fiscal. Por eso te digo, yo iba ahí. Este va a ser un rescate amable. Va a ser un rescate amable. Nos van a dar unos fondos sin hombres de negro, por un lado, de gris oscuro, y nos lo van a quitar por otro, y eso está clarísimo. También es verdad que hay que por eso la reflexión inicial, que España lleva mucho tiempo teniendo que hacer reformas que no hizo, y aplazándolas. Entonces, posiblemente estas reformas había que hacerlas, ahora las vamos a hacer a machada, y por obligación, porque nos las impone, ¿no? Con relación al tema concreto de las autovías, hombre, sería una contrapropuesta, podría ser. Ahora estamos pagando desde la línea a Santiago 6 euros. Si nos cobrasen, como dicen, 1 euro por cada 100 kilómetros, y de aquí a Santiago nos cobrasen 1 euro, en vez de los 6 que pagamos ahora, a lo mejor resulta que era una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Quiero decir, que no vale gravar el tránsito por las autovías que no tienen peaje y sin embargo mantener los elevados peajes que decías tú que hay en las autovías gallegas, ¿no? Hagamos una revisión de todo.
repartamos el coste de los peajes entre todos. En todo caso, sí hay que hacerlo, que yo evidentemente preferiría que no se hiciese. Para finalizar ya el programa, Antonio. O periódico La Región publicaba outro día unha entrevista con un dos candidatos á Comunidade Autónoma de Madrid, non un dos candidatos, un médico galego que está en Madrid e iba na candidatura ao sí, sí. E decía unha frase que me chamou moita a atención, decía que dos países onde non se cobran impostos é onde están saindo as pateras, non? É dicir, pagar impostos non é malo, o que é malo é que os impostos non sean equitativos e xustos, e en Europa, en general e en España en particular, non o son. As SICAP non pagan tributos, as grandes fortunas non pagan apenas tributos, os bancos rescatamos cos cartos de todos e agora reparten beneficios infinitos e a súa vez votan aos traballadores. A 16.000 personas. De acordo? Entonces, este é o grave problema. É dicir, el gran poder económico busca un ministro de creo que era o Rei Sol, cando lle planteaban recaudar impostos en Francia, dixo, hai que cobrarlles aos pobres, porque os pobres son moitísimos máis, inda que lles cobres pouco, sacas moito máis que cobrándolles aos ricos que son poucos. Entonces, o problema é como distribuímos a carga fiscal. A mí pode parecerme mellor ou peor que se paguen impostos por o tráfico rodado, si se fai dun modo xusto e equitativo, si melloramos os hospitales, si melloramos a sanidade, si melloramos a xestión pública, si redistribuímos as cargas que hai ahora mesmo das peaxes, etc., etc., pode ser unha fórmula, pero claro, esa fórmula tiña que ir acompañado do que digo, das SICAP, das grandes fortunas, de os bancos que cobraron os cartos os volvan repoñer. Entón, claro, si presentamos un plan fiscal completo, podemos discutir sobre eso. Bueno, pues no podemos discutir nada más porque hemos agotado el tiempo del que disponíamos hoy. Agradezco la presencia aquí de Antonio Troitiño. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, María. Buen fin de semana también. Gracias, y gracias, Carballo. Pásalo bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y a todos ustedes también, buen fin de semana. Volvemos a estar por aquí el lunes para comentar algunas de sus noticias. Mientras tanto, disfruten y desde luego sigan cuidándose, amigos.